Un saludo muy especial a toda la familia de Fácil Arte Hecho a Mano. Estoy muy feliz de podernos encontrar en la cita de nosotros cada 8 días. Y además siempre muy agradecida con todas las personas que se están vinculando al canal, a todas las personas que me ofrecen sus comentarios, sus suscripciones y las vistas. De todas maneras, con esto alimentan en realidad el propósito de nuestro canal y la idea de poderlo servir con mucho amor. Mi nombre es Luzaida Alarcón Alegría para los que todavía aún no me conocen. Yo soy instructora de manualidades y artesanías. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer un tapabocas bordado en flores en rococó. Entonces iniciemos para los que estén interesados e interesadas y hagan su hermoso tapabocas. Bueno, entonces vamos a iniciar y lo primero que tenemos que mirar es el molde con que vamos a trabajar el tapabocas. En esta primera parte, digamos, yo solamente les voy a hablar de las telas para que no nos vamos a confundir. Ustedes este molde lo van a encontrar en la descripción del video donde lo pueden bajar y está en un archivo PDF. Acá les voy a poner las medidas para que ustedes las tengan y cuando lo impriman las medidas les salgan exactamente igual a este molde y no les vaya a salir ni más pequeño ni más grande. Entonces seguimos. ¿Qué vamos a utilizar? Yo voy a utilizar este lino de algodón, mírenlo. Es un lino de algodón color beige muy bonito que mide 20 centímetros de ancho por 35 de largo. Miren, aquí lo tenemos, 20 centímetros por 35 de largo. Entonces vamos a utilizar este lino, vamos a utilizar esta tela que es antifluido o también le llaman cambrela y voy a utilizar este Interlon plancha y pega, mire que es del más delgado, del espesor más delgado que ustedes deben conseguir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la tela, la vamos a doblar así por la mitad y vamos aquí a cortar el molde. Todo lo vamos a cortar. Yo siempre le pongo solamente alfileres y lo recorto. ¿Para qué? Para no ir a pintar la tela, porque la tela de todas maneras es una tela muy clara y entonces me puede quedar la marca. Entonces le pongo los alfileres y lo recorto. ¿Sí? Eso mismo hago con las otras dos telas, con el mismo molde. Entonces recorto, aquí ya lo tengo recortado y miren que aquí ya le pegué el plancha y pega, aquí está pegado, miren. Aquí lo despegué un poquito para que ustedes miren, aquí está pegado, o sea, la parte donde está la textura que es como más rugosa, entonces es donde ustedes le van a poner la tela aquí encima y le van a poner la plancha. Lo pueden aplanchar por este lado o por este lado. Como yo ya lo recorté, entonces ¿qué hice? Lo vamos a coser por aquí. Por aquí. Le vamos a dar una costura. Y a este que es el del antifluido también lo vamos a coser por aquí, miren. Bueno, cuando ya está cosido, ustedes le van a hacer aquí unos piquetes que no vayan a ir a cortar la costura. Lo voltean acá y separan aquí esta costura y le repasan con la máquina por aquí. Por acá encima le repasan con la máquina. En este hacen exactamente lo mismo. Abren la costura y por acá, en la parte de acá adelante, lo repasan en la máquina con un hilo habano muy parecido
al del tapabocas, entonces lo repaso. Lo vamos a tener allí y allí es donde vamos a empezar a hacer acá el bordado, porque primero lo tenemos que bordar y después ya vamos haciendo los pasos siguientes para dar el terminado. Entonces acá ya tenemos la costura, mírenla por aquí, está la costura del pespunte que le puse en la máquina. O sea que aquí ya pueden ver que tenemos ya el tapabocas listo para bordar. El diseño que vamos a utilizar para bordar es este diseño. Entonces ustedes cómo lo van a transferir en la tela. Van a colocar, van a doblar así el tapabocas, encima van a poner el diseño y en la parte de abajo van a colocar un papel onix, que es el que se utiliza para transferir los moldes de costura. Entonces ustedes van a mirar así que les quede bien ubicado, ¿no? Allí entonces ustedes lo van a transferir. ¿Cómo lo van a transferir? Por ejemplo, este es un difumino, un lápiz difumino que uno utiliza para hacer repujado. Entonces lo pueden hacer con este. Entonces lo hunden aquí así fuerte y les va quedando en la parte de abajo, ya les va pasando el dibujo. Si no tienen este difumino, utilizan un lápiz que no tenga tanta punta como este, miren, que tenga como una punta roma. El diseño, este diseño lo van a encontrar ahí en la descripción del video, ahí está. Entonces aquí lo hacen todo, pasan todo y ahí ya pueden ustedes empezar a bordar. ¿Yo qué voy a hacer? Mírenlo, aquí está. Entonces, como nos va quedando así este amarillo, yo les recomiendo que ustedes lo vuelvan y lo repasen. Miran aquí el diseño y vuelven y lo repasan. A ustedes ya les queda el diseño. Aquí va la flor, aquí va la otra flor, van las hojas. Miren, aquí ya les va quedando el diseño en la tela. Entonces, cuando ya tenemos pasado el diseño, vamos a empezar a bordar. Pero yo, antes de bordar sobre el tapabocas, les voy a enseñar aquí en este tambor, que es la misma tela, con el plancha y pega, les voy a enseñar aquí a hacer las puntadas. Otra manera de hacer esto que hice aquí es con estos lápices que ustedes los pueden comprar en las papelerías, que son lápiz invisible, porque uno pinta sobre la tela. Por ejemplo, yo pinto aquí, se me demora un tiempo y después se me desaparece. Aquí voy a hacer una florecita. Aquí les voy a enseñar a hacer la florecita en rococó. Les había dicho que no les había anunciado cuál aguja era la que debían utilizar. La aguja se llama Princess Victoria y es la número 1. Tiene que ser gruesita para que cuando nosotros la vamos a enhebrar, acá nos puedan entrar los dos hilos muy fácil, y cuando vamos a hacer la florecita en el rococó nos quede el rollito suficientemente grueso. Y esta otra aguja es un poquito más pequeña, mírenla, en comparación a la que tengo aquí, es un poquito más pequeña. Esta de aquí es la que voy a utilizar para bordar las cadenas. Esta segunda que les estoy mostrando es la número 3. Esta de aquí es la número 1 y esta de aquí es la número 3. ¿Cuáles son los hilos que yo voy a utilizar para este caso? Voy a utilizar esta madeja, que es esta madeja, mírenla, aquí está, tornasolada, o que tiene varios colores. Mire que ella se va diluyendo en los colores, ¿no? Voy a utilizar de estas madejas, pero si ustedes no tienen de este hilo, ustedes pueden usar este hilo, que es el hilo perlé.
que también nos sirve para hacer las flores en rococó, si tienen este hilo, miren. Entonces la que voy a utilizar, vuelvo y les digo, es este color. Entonces vamos a enhebrar la aguja y la vamos a enhebrar con 2 hebras, que al final esta aguja nos va a quedar con 4 hebras. ¿Cuál es el largo? Recuerden siempre, es del codo, así lo toman ustedes el codo y le bajan unos 10 centímetros. Entonces vamos a hacer aquí un nudo y vamos a picar la tela aquí en este centro, mire. Entonces mire, vamos a empezar aquí en el centro y vamos a tomar así. Luego pasamos la aguja para arriba y la volvemos a pasar aquí a este puntico de aquí. ¿Ya? Bueno. Ahora sí vamos a hacer la florecita en rococó. Tomamos aquí un poquitico ahí y no vamos a pasar totalmente la aguja, sino que la vamos a dejar ahí. ¿Y qué voy a hacer? Con esta hebra de acá, con esta hebra de encima, voy a empezar a hacer una vuelta, 2 vueltas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 vueltas. Pongo aquí mi dedo y con estos otros 2 dedos empiezo a pasar la aguja. ¿Cómo? Le hago así, mire, para que ella me pase. No la suelto, sino que la voy pasando así, 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 así. Paso todo el hilo y ahí ya me queda la primera partecita. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a empezar a hacer aquí al ladito, saco la aguja muy al ladito y hago otro, o sea, hago 2 hitos ahí bien juntitos. Recuerden, no paso toda la aguja, la dejo ahí la aguja y empiezo a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pongo aquí encima mi dedo y empiezo a pasar la aguja así le hago, mire, así le hago, ¿sí? Así. Y ella empieza a pasar, no la suelto. Aquí no la suelto, la tengo que tener ahí siempre cogidita. No la suelto, no la suelto, la dejo ahí, la dejo ahí. Ahora sí la suelto y voy cerrando allí, ya me queda allí, entonces vuelvo y la pongo allí, ¿sí? Ya hice 2 derechitos. Ahora voy a empezar a hacer a todo alrededor, voy a empezar a hacer la florecita. Entonces vuelvo y hago lo mismo, tomo aquí. En estos primeros hicimos 10 y aquí en estos vamos a poner 12. Listo. Aquí tengo 12. Entonces tengo aquí, paso la aguja así. Muy bien. La paso, la paso, la paso. No trato de no soltar. Cuando la suelte, mire que yo le voy haciendo así con el dedo y aquí la vamos pasando. Bueno, mire que ahí ya nos está quedando la florecita, ¿no? Bueno, aquí me devuelvo y voy a hacer otra para acá, que me quede redondita. Bueno, ya voy a adelantar un poquito y ya les muestro terminadita cómo nos va a quedar la florecita. Entonces mire, allí ya nos quedó terminada la florecita.
esta florecita de aquí, esta florecita es esta misma florecita. ¿Con cuál diferencia? La diferencia la tenemos en el bordado. Mire, esta me mide 1.4 centímetros de diámetro y esta me mide 1. Es la misma, lo que pasa es que a esta le he dado más vueltas, más vueltas, más vueltas y entonces me queda este tamaño. Voy a iniciar aquí voy a hacer otra flor y voy a iniciar en este puntico, voy a iniciar y no le voy a hacer 2 de 10, sino que solo le voy a hacer un hito y alrededor empiezo a hacerle las de 12 y las de 14 vuelticas. Ustedes ya me entienden porque ya saben cómo es la técnica. Entonces es pasar la aguja aquí, la sacan acá y con esta hebra, no con la que está acá en el ojito de la aguja, no, sino que con esta hebra es que empiezan a sobre la misma aguja. Llevo 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es sencillo, pero debe tener mucha paciencia la persona que esté trabajando. Entonces voy a adelantar unas 2 o 3 vuelticas y ya les muestro. Bueno, entonces miren que aquí ya elaboré 3 petalitos, 1, 2 y 3, y ya voy a elaborar otro cuarto petalito. Apenas tenga bien adelantadito, entonces ya les muestro cómo vamos a terminar esta florecita. Recuerden cuál es la técnica. Con este dedo lo tomo ahí y con estos dos voy dándole vueltas a la aguja para que ella me vaya pasando sin problema. Deslizo el hilo, lo suelto, bueno, ahí, y luego yo lo ubico donde yo quiero que me quede. Entonces siempre le pongo los dedos encima y ahí ya lo cierro, miren. ¿Sí? Ahora voy a hacer otro petalito acá y así sucesivamente le voy dando la vuelta, hasta que me quede la florecita. Bueno, les voy a enseñar a hacer esta hoja, les voy a enseñar a hacer esta cadena y les voy a enseñar a hacer esta puntadita de aquí. Entonces aquí voy a hacer una hojita un poquito más grandecita y esta puntada se llama espina de pescado elevada, se llama. Entonces miren, pican la tela aquí en la punta de la hoja. Ahora sí, traen la aguja hasta la mitad de la hoja y la pasan para este lado de la hoja, o sea, así, miren, ¿no? Les queda así. Y de aquí se devuelven a esta punta, pero más abajito, no en la punta donde metí primero la aguja, no, sino más abajito. Miren, ahí está la aguja metida un poquito más abajito, miren. Entonces me vengo, la vuelvo y la paso, la aguja aquí y vuelvo y hago siempre el mismo procedimiento. Paso aquí la aguja, después la subo acá, ahora sí la paso aquí al frente, vuelvo y la paso aquí y siempre voy a hacer el mismo proceso. Iniciamos aquí en este punto, la paso para acá arriba, después la paso para el frente,
después bajo acá la aguja, después la paso para acá al frente. Siempre es el mismo proceso, ¿no? Después la paso para acá arriba, para el frente, la bajo. Miren que ella tiene siempre una secuencia. Esa secuencia es la misma. ¿Cómo se llama la puntada? Espina de pescado elevado. Mire que la aguja me va llevando para donde tengo que ponerla. Miren cómo va quedando de hermosa. Es una puntada bellísima. Aquí se las hice un poquitico más grande. Las hojas del tapabocas son un poquitico más pequeñas, pero se las hice un poquito más grandes para que ustedes vayan mirando la puntada, cómo es que la van pasando. Mire que uno aquí y ya voy prácticamente a terminar. Bueno, miren cómo queda de hermosa esta hoja, mírenla. Y aquí al final le hago para este ladito, para terminarla, aquí le hago esta aquí, la bordo aquí, y esta para que me quede un poquito parejita, porque aquí de pronto me quedan faltando. Entonces ahí ya la tenemos, mírenla cómo queda de hermosa la hoja. Recuerden, espina de pescado elevada. Entonces, ¿cómo van a rematar? Sencillamente voltean y rematan aquí. Este hilo no lo voy a cortar porque les voy a enseñar la otra puntadita, que es esta puntadita de aquí hasta aquí, en esta unión. Esta puntada ya se las voy a enseñar. Entonces esta puntadita que vamos a hacer ahora se llama cadeneta falsa o punto en la mitad. He olvidado decirle, estas hojitas se hacen con 2 cabos, o sea con 2 hebras, solamente con 2 hebras. Mire, aquí están las 2 hebras. Estas florecitas se hacen con 4, eso es muy importante. Entonces mire, ustedes van a meter la aguja aquí, van a picar la tela aquí y luego en la mitad vuelven y sacan la aguja. En la mitad sacan la aguja. Para un ladito el hilo, vuelven y lo llevan de esta manera y en la mitad vuelven y sacan la aguja. Y por ahí mismo se va. Por eso se llama cadeneta falsa o punto en la mitad, ¿no? Miren. No siempre debe meter la aguja así, miren, siempre perpendicular a la tela. Y entonces la profesora que me enseñaba dice que con el dedo parado, o sea, para que ustedes borden con elegancia, ¿no? Miren cómo cogen la aguja. Siempre ponen la hebra para acá, entonces vuelven. Siempre debe medir lo mismo, mire, esto mide 4 milímetros y este mide 4 milímetros y este mide 4 milímetros. Entonces voltean la tela y acá sencillamente rematan. Hay algunos bordados que sí tienen
derecho y revés. En este caso no, porque nosotros le vamos a poner la otra parte del tapabocas y entonces eso se nos va a tapar. Entonces mire, aquí tomamos 4 hebras, o sea 4 cabos para hacer la cadeneta. Vamos a hacer aquí la cadeneta. Siempre picamos la tela acá y la vamos a tomar así. ¿Cuál es la clave? Vuelvo y les digo, de la cadeneta, que sea exactamente del mismo tamaño. Entonces metemos la aguja por aquí y aquí la vamos a meter en la mitad. La aguja la vamos a meter aquí en la mitad. Entonces aquí ya nos queda la cadena. ¿Sí? Y vamos a tomar el hilo, pero lo vamos a tomar muy suave, no lo vamos a estirar así bastantísimo, no. Si es posible y si tienen buen ojo, pueden ir contando los hilos, entonces ahí les va a quedar perfectamente bien hecha. Aquí, por ejemplo, mire que aquí hay un hilo siempre que me está volando, entonces yo lo tengo que ir buscando con paciencia, buscándolo para ver cuál es el hilo, para correrlo, para que me quede bien hecha la cadenita. Espérate, yo ya lo busqué, ya lo encontré ya. Entonces mire que ya encontré el hilo, entonces ya me queda bien hecha y no me quedan hilos volando, lo que yo les digo, ¿no? Entonces volvemos, pasamos aquí. Sacamos aquí de esta manera vamos a bordar. Esta es la cadenita que les estoy enseñando para los tallos, ¿no? Acá están las hojas que ya les enseñé, estas son un poquito más pequeñas, pero es la misma técnica, Entonces voy a acabar de bordar esto y voy a mostrarles cómo queda ya al final para que le pongamos la parte de acá atrás, ya lo cosamos y le ponemos el resorte. Entonces miren que aquí ya tengo terminada la flor y le voy a hacer el cáliz. Recuerden que cuando trabajamos la flor y trabajamos los cáliz, y esta parte de la cadeneta es con 4 cabos, o sea con 4 hebras. Ya. Aquí tengo 4 hebras. Entonces voy a hacer un cáliz bastante grandecito. Entonces le voy a poner 16 vueltas aquí. Ahí llevo 16. Entonces la tomo de aquí, vuelvo y le hago así a la aguja. Deslizo el hilo, siempre recuerden que no lo suelta, sino hasta que ya esté casi acá en la parte de abajo. Eso, y ya, ahí ya lo sueltan el hilo, entonces aquí ya lo cerramos. Ahí ya me queda el cáliz. Voy a aprovechar este hilo y voy a empezar a hacerle aquí la cadeneta. La cadeneta la voy a llevar desde aquí hasta aquí. Entonces acá empiezo a hacer la cadena. Entonces miren, toman aquí, pasan por acá. El hilo tiene que quedarnos aquí en el centro, mire, para que nos quede la cadeneta. Ahí ya. Volvemos y tomamos aquí en este punto y hacemos la otra cadeneta. Voy a tejerla hasta aquí y ya vuelvo con ustedes. Bueno, entonces miren que aquí ya voy terminando la cadeneta y acá
la voy a poner por acá abajo para que esta sea la última cadeneta y me quede por debajo. ¿Sí? Bueno, entonces tomo la aguja y la paso por acá abajo. Bueno, entonces voy a hacer aquí esta cadeneta acá arriba y voy a bordar acá y estas dos hojas y acá ya terminamos. Entonces acá ya terminé el bordado. ¿Qué es lo que hago ahora? Le voy a poner este forrito en esta tela que es el antifluido que habíamos cortado al principio, ¿recuerdan? Entonces coloco así la parte de atrás con la parte de acá delantera. Voy a coser todo esto hasta aquí. Esta parte de abajo la voy a coser todo esto hasta aquí y vamos a dejar estos espacios que es por donde lo voy a voltear y posteriormente acá ya le voy a poner el resorte. Entonces acá ya lo cosí por acá, miren cómo quedó, y acá le puse una costura repisando aquí en los bordes. Entonces lo que nos falta concluir es ponerle acá, voy a hacerle un doblez y otro doblez, lo voy a coser aquí, por acá le paso el resorte y ya. Entonces aquí ya le hice el zigzag y este me mide 1 centímetro, el resorte miren que redondo, mide 22 centímetros de largo. Entonces con esta agujita crochet ustedes lo pueden pasar por aquí y después le esconden el nudito. Bueno, una recomendación, si ustedes ya tienen un tapabocas que les quede bueno, entonces como ese es el tamaño de ustedes, entonces ustedes usan ese tapabocas y le sacan el molde para que les quede al tamaño de ustedes, ¿cierto? Ahí lo más importante de todo es el bordado. Otra recomendación, el bordado puede ser el que ustedes quieran, no necesariamente el que yo les he puesto allí. A mí me parece que quedó muy bonito el diseño que yo hice, pero igual si ustedes le quieren poner otro, pues no hay ningún problema. Miren, ahí ya quedó. En todo caso, miren que este resorte redondo queda muy afín a lo fino y elegante que queda el tapabocas que vamos a utilizar. Mire que quedó muy bonito, quedó muy lindo. En todo caso, espero que les haya gustado, que lo realicen. Estaba hasta pensando en poderles vender el kit, porque si tiene muchas cosas como técnicas, las agujas, por ejemplo, este resorte, esta tela que es de lino pero 100% algodón. Entonces si están interesadas no es sino que escriban y me digan a ver qué piensan, y si algo pues ya les doy un WhatsApp para que ustedes se comuniquen directamente allá. Muy amables por su atención, un abrazo, yo las quiero mucho, cuídense mucho. Este proyecto pues obviamente que nos va a servir para protegernos mucho de este virus que nos está atacando, y además estamos aplicando nuestro arte. Háganlo para vender, háganlo para regalar, háganlo para sus fiestas. Un abrazo, nos vemos en el próximo video y la profe las quiere mucho. Chao, chao.